Adelante. Bueno, hoy pues vamos a ver un tema que es de urgencias médico-quirúrgicas en los pacientes pediátricos y pues principalmente me voy a enfocar en 4 patologías. Ahorita les voy a ir explicando y desglosando cada una. Lo que hay que tomar en cuenta en esto pues es que son patologías o situaciones que van a estar poniendo en riesgo la vida del paciente y tenemos que estar teniendo pues una agudeza para poder detectarlas, incluso con pura clínica, sin necesidad de laboratorios o procedimientos de gabinete. Entonces, pues vamos a ver en sí 4 patologías que va a ser la apendicitis, invaginación intestinal, vólvulos intestinales y estenosis hipertrófica del píloro. Y vamos a empezar con la apendicitis aguda, que cada una pues vamos a estar viendo su definición, epidemiología y todo lo demás. Empezando con esta, pues la definición es una inflamación del apéndice, puede ser que lo digas secal o vermiforme, simplemente vamos a dejarlo como apéndice para la presentación, con obstrucción de la luz apendicular, que va a estar causando un incremento de la presión intraluminal por un acúmulo de moco. Y este incremento de la presión es dado porque la capa serosa va a estar tiene poca elasticidad y va a estar impidiendo que pues, se vaya incrementando y por eso es que empieza a causar la sintomatología, entre algunas otras cosas que ahorita les diré. Este padecimiento, pues generalmente de no tratarse puede llegar a causar complicaciones que incluso desencadenan en la muerte. Aquí en cuanto a su epidemiología, vemos que es una indicación, la indicación quirúrgica abdominal más común de urgencia en la infancia, llegando a ser de 19 a 28 pacientes por cada 10,000. Es más frecuente que se vea en la segunda década de la vida y afectando mayormente a varones. En cuanto a esto, pues vemos que es 9% en hombres y 7% en mujeres. Vemos que, pues como se detecta más frecuentemente en la segunda década de la vida, pues es principalmente por la sintomatología, por situaciones mecánicas que tiene el apéndice, que principalmente, pues de mientras menor de edad va a funcionar como un embudo que impide que se obstruyan cosas ahí, pero conforme va creciendo, pues va cambiando su morfología y también mientras más pequeño es el paciente, vemos que va a tener sintomatología mucho menos específica. Por eso que menores de 1 año, hasta el 100% van a presentar una perforación y conforme va avanzando su edad, pues va disminuyendo el porcentaje que puede presentarse esta complicación, llegando hasta los mayores de 12 años, que ya es en 20% la probabilidad de que puedan tener una perforación. En cuanto a su anatomía, pues vemos que es un órgano que es cilíndrico, que no tiene salida y que está conectado a la primera porción del colon, al ciego, en el cuadrante inferior derecho. Y de aquí, pues lo importante de recalcar es su posición retrocecal, que es la que se presenta, la que es mayormente la posición que tiene, desde un 60 a un 65%. Las otras formas de presentación, pues puede ser una pélvica, que va a ser más que nada 30%, subcecal al 5%, perileal y retroileal, ya menores de 2%. La fisiopatología que envuelve esta situación, pues va a ser principalmente una obstrucción inespecífica de la luz apendicular, y me refiero inespecífica porque puede ser muchas cosas lo que lo desencadena. Puede ser un fecalito que se haya impactado, alimentos no digeridos, cuerpos extraños que haya ingerido el niño, folículos linfoides agrandados por situaciones bacterianas o virales, o parásitos también, e incluso una simple torsión del mismo apéndice sobre sí mismo puede ser el desencadenante de este padecimiento. Esta obstrucción va a estar causando un sobrecrecimiento bacteriano que puede desencadenar en una ruptura de la mucosa y que va a llevar a diferentes situaciones, como en cadena va a ser una invasión bacteriana de la pared, una inflamación, va a llevar a isquemia, gangrena y perforación de este apéndice. Dentro de las bacterias más frecuentemente encontradas, pues son la E. coli y algunas especies de Pseudomonas o Peptostreptococos o bacteroides fragilis. En cuanto a su cuadro clínico, pues vamos a ver que va a ser un paciente que va a presentar un cólico abdominal, y este dolor principalmente, la característica que tiene va a ser que es un dolor abdominal periumbilical mal localizado y que conforme pasan las horas va a ir migrando hacia el cuadrante inferior derecho.
Este dolor lo refieren como una molestia que tienen al caminar o al cambiar de posición cuando están en la cama, incluso al toser o cuando van, no sé, en un carro, que cada vez que pasan por un bordo, también van a estar refiriendo un malestar. Cada situación que involucre el movimiento de esa área les va a estar molestando. Signos de irritación peritoneal, que ahorita los vamos a ver. Pueden presentar también anorexia, náusea, vómito o diarrea, malestares gastrointestinales, y te va a presentar también en la mayoría de los pacientes fiebre y taquicardia. Dentro de esta exploración física vamos a ver que el paciente, pues como cualquier movimiento le va a estar causando dolor, pues va a preferir quedarse quieto. Y principalmente vamos a ver a pacientes que van a estar con las caderas flexionadas y llevando sus manos hacia el área dolorosa. Como les comentaba, cualquier movimiento puede desencadenar esto. Incluso en la exploración física puedes pedir al paciente que dé un pequeño salto y va a referir esa molestia o que tose. Incluso también va a hacer que se desencadene el dolor. Eh, lo vas a ver desde que entra, que va cojeando o que tiene dificultad para caminar, y cuando lo vas a intentar explorar en el cuadrante, pues te va a referir o incluso te va a quitar la mano, no va a querer que lo estés explorando. La fiebre pues va a llegar a ser de 38, 38.5 grados, y en pacientes recién nacidos pues va a ser un poquito más difícil que se presente esto. Casi siempre solo van a presentar la irritabilidad o letargo, cuando la irritabilidad cuando lo estás manipulando, o letargo simplemente puede ser lo que presenten. Aquí en esta, como les comentaba, los signos de irritación peritoneal, no sé si alguno de ustedes pueda ayudarme, son cosas que hemos visto siempre a lo largo de la carrera. ¿Alguien que quiera describirlos? Por ejemplo, lo del punto de McBurney, o los elijo yo. Pues el punto de McBurney es cuando, o sea, como que trazamos una línea imaginaria que vaya del ombligo a la cresta ilíaca superior, y en la unión del tercio externo y el tercio medio, ahí es donde se desencadena el dolor y pues nos haría pensar en una apendicitis. Sí, así es. ¿De qué estoy con el Bloomberg? Ujú. El signo de Bloomberg, vamos a ponerla con la mano, nosotros vamos a explorar en el cuadrante inferior derecho, vamos a ejercer una presión constante durante unos 10 a 15 segundos, y después de eso vamos a soltar súbitamente. Este va a ser positivo cuando se va a despertar más el dolor al eliminar la presión que estamos ejerciendo. Sí, así es. Bueno, pues bueno, déjenme les ayudo con este. En cuanto al signo del obturador, pues va a ser pedirle al paciente que flexione la cadera y también la rodilla, y vamos a girarlo de forma interna, y esto va a estar causando una irritación del músculo obturador, y eso es lo que nos va a estar dando el dolor. Como veíamos hace rato, pues Clemente nos dijo que cuando lo soltábamos era cuando nos dolía. En los signos que van de aquí en adelante va a ser cuando nosotros hagamos la maniobra, el paciente va a presentar la molestia. Ok. El iliopsoas, ahí, ese es cuando el signo del iliopsoas es cuando se ejerce una extensión total de la cadera de la pierna derecha. Esto va a ser por la extensión del músculo psoas, y aquí se describe cuando hay un apéndice retrocecal. Ese me tocó una vez en la consulta a un paciente que ingresó por una tumoración del músculo psoas, traía fiebre constante y terminó siendo un apéndice retrocecal muy franco. Muy bien, excelente aportación. Y ya nada más para terminar con estos signos de irritación, pues vamos a ver el signo de Robson, que este signo pues va a ser vas a oprimir el lado izquierdo del cuadrante inferior izquierdo, y cuando lo oprimas va a estar causando dolor del lado derecho. Y esos son los signos que pudiéramos presentar o apreciar en el paciente. Existen también estudios de laboratorio que podemos utilizar para apoyarnos. Los más básicos, pues va a ser una biometría hemática en la que vamos a ver una leucocitosis arriba de 10.000 o 11.000, y vamos a ver que es a expensas de neutrófilos, principalmente, casi siempre como el 75%. Aquí también podemos solicitar una proteína C reactiva. Nos refería que el UpToDate decía que podía ser, dependiendo de lo que encuentres, una orientación a lo que pueda tener tu apendicitis. Por ejemplo, si tenías un PCR arriba de 1 miligramo por decilitro, te puede indicar que ese apéndice ya se está gangrenando. O si tenía uno arriba de 5 miligramos por decilitro, es que ya muy probablemente haya una perforación del apéndice.
En cuanto a los otros laboratorios, siempre es importante descartar un embarazo en alguna señorita, un adolescente, nunca dejarlo de lado, siempre preguntar por los antecedentes ginecobstétricos y a veces pudiera confundirse con o un diagnóstico diferencial, puede ser una infección de vías urinarias y por eso es importante también hacer el descarte con un ego o un urocultivo. Aquí lo más importante es que la correlación de los glóbulos, los glóbulos blancos, la leucocitosis y la PCR aumentada nos va a dar una especificidad hasta de un 90% para este diagnóstico. Y aquí les voy a comentar de una escala. Ya hemos estado viendo en otras materias que existe la escala de Alvarado, pero para pacientes pediátricos hay una escala específica que es la de puntuación de apendicitis pediátrica. Con ellos no se va a utilizar el puntaje de Alvarado, vamos a utilizar este y tiene unos muy parecidos, la verdad. Situaciones a valorar, por ejemplo, la anorexia, la náusea, vómito, la migración del dolor, la fiebre arriba de 38, el dolor que se presenta con cualquier movimiento, la sensibilidad del cuadrante inferior derecho, el recuento de glóbulos blancos arriba de 10.000 y los neutrófilos arriba de 7.500. Aquí, pues dependiendo del puntaje que tengamos, es cómo lo vamos a catalogar. Si tenemos menor a 3 o 2 puntos, lo dejaba así, puede ser un riesgo muy bajo y pues ya nos hace un descarte del diagnóstico. Si llegáramos a tener 3 a 6 puntos, pues vamos a tener una probabilidad de 8 a 48%. Este va a ser un riesgo intermedio y aquí es cuando tenemos que estar, si nuestro paciente tiene unos papás que sí son muy apegados y que entienden lo que les decimos, podemos mandarlo a casa y pedirles que estén al pendiente para ver cómo va la evolución. Si de plano vemos que los familiares viven lejos, no apoyan, no tienen algún problema para entendernos, es mejor dejarle una observación y ver cómo evoluciona y estar pidiendo estudios de laboratorio para ver qué es lo que está pasando con el paciente. Y arriba de 7 puntos, pues ya, es un riesgo muy alto y aquí nos indica que va a tener una sensibilidad y especificidad muy confiable de 93 y 95%. Entonces, prácticamente podríamos utilizarlo como diagnóstico clínico. En cuanto a los estudios de imagen, pues vamos a tener distintos y principalmente se van a solicitar cuando tengas un paciente con síntomas atípicos o que previamente haya tenido un tratamiento con un antibiótico o analgésico. También nos comentaba el UpToDate que podemos dar analgésicos cuando el paciente está muy incontrolable y que no nos permite explorarlo, pero pues eso ya será criterio de cada quien porque también vemos que pueden ser un poquito, que puede alterar un poco la evolución y que no nos va a permitir hacer un diagnóstico tan correcto, pero ya puede ser un criterio de cada uno de ustedes. En cuanto a los... Eso último es muy delicado, les voy a decir por qué, porque enmascara. A lo Sí, mejor un paciente, el que porque me ha tocado ver, ya está listo para pasar a quirófano, pero por alguna razón se atrasó, llegó una urgencia que requería atención. Entonces, ese puede ser un motivo que o sea, puede ser una causa en la que se puede indicar el analgésico, porque ya sabes el diagnóstico y el paciente ya va a pasar a quirófano. Pero no creo que sea conveniente, y nosotros más en primer nivel, que de repente claro. mejor prefiere uno cuando está muy dudoso, mejor lo citas otro día o le dejas la cita abierta a urgencias al niño antes de indicarle tratamiento. Eso del dolor es muy delicado, indicar tratamientos y más en niños. Muy bien, Sí es. adelante. Y pues bueno, ya el ultrasonido abdominal pues va a ser el que se recomienda como primera instancia. Existen otros métodos que si el ultrasonido no te funcionó, no fue confiable, no viste todo por completo, puedes brincar a una resonancia, pero se recomienda para mayores de 6 años porque van a ser los que van a poder cooperar más contigo. Si son menores, pues vas a tener que sedarlo. Y pues también por el costo, la disponibilidad, si no se cuenta con él, pues puedes pedir una tomografía de abdomen. Se recomendaba que fuera para disminuir el riesgo de radiación, podías, como tu sospecha ya es de una apendicitis, pues puedes pedirlo específicamente un TAC de abdomen bajo para que se disminuya el riesgo de radiación en los pacientes. Aquí vamos a ver los signos que puedes encontrar en un ultrasonido. Aquí vemos que pues va a haber un espesor de la pared mayor a 2 milímetros o un diámetro mayor a 6 milímetros. En este caso, pues estamos viendo el diámetro que es mayor a 12 milímetros. Una estructura tubular no comprimible en el cuadrante inferior derecho. En este caso vemos esta estructura, pero que tiene líquido libre interno y líquido libre, perdón, y también
puedes encontrar pues líquido libre en el cuadrante inferior derecho, engrosamiento del mesenterio, sensibilidad a la compresión, que puede ser como signos de rebote, pero con el ultrasonido, y encontrar de plano ya un fecalito, como en este caso, que vemos que está haciendo una sombra acústica. Acá es otro estudio con un Doppler color, donde está viendo inflamación y cómo está aumentando el flujo sanguíneo. En este otro, pues es el TAC y los hallazgos que vamos a encontrar. Este es el TAC y los hallazgos que vamos a encontrar, pues va a ser también un espesor de la pared de mayor a 2 milímetros. En este caso es muy frecuente y mucho más probable que puedas encontrar el apendicolito. Y pues ya nada más se puede ver cómo está evolucionando el problema con el apéndice, hacia un flemón o un absceso, o ver ya de plano perforaciones o líquido libre o engrosamiento igual del mesenterio. Aquí en este es una tomografía computarizada y aquí nada más estamos viendo cómo se aprecia el apéndice inflamado y en este estamos viendo cómo hay una perforación y cómo se ve todo el derrame de líquido ya en la región pélvica. Aquí, en cuanto, si yo, no sé, si les dijera a alguno de ustedes que ya tienen a un paciente con toda la clínica que les he comentado, pero pues no hay nada más que radiografía ahorita, están de noche en AMC y pues tampoco pueden pedir laboratorios, ¿qué es lo que podrían hacer con ese paciente? Pues si ya trae todo el cuadro típico, ya se enviaría a cirugía pediátrica. Ujú, sí, aquí lo que nos dice la guía es que si tú ya ves a un paciente con el cuadro, no es necesario que lo estés retrasando con laboratorios ni con estudios de imagen. Si tú ya ves el cuadro, ya mándalo de una vez para que lo valoren en esa unidad. Aquí, ¿qué más? Bueno, aquí en cuanto al tratamiento, pues va a ser pues el tratamiento quirúrgico. Una apendicectomía laparoscópica o abierta, que en este paciente pues ya va a ser tratado por los cirujanos y pues van a iniciar tratamiento con líquidos intravenosos y analgésicos, como nos comentaba la doctora. Aquí también la profilaxis con antibióticos depende, lo que se recomendaba era que simplemente pudieras dar una dosis previa al tratamiento quirúrgico y tenía que ser de amplio espectro, podía ser cefalosporinas como cefotaxina o ceftriaxona con metronidazol. Y en cuanto a alérgicos, pues gentamicina y clindamicina o metronidazol. Si nuestro paciente, en cuanto, pues bueno, eso lo va a ver el seguimiento del cirujano, pero si fuera una apendicitis perforada, ahí va a requerir otro día más de esquema de antibióticos. Si todo fue normal, solo fue el hallazgo de la apendicitis sin perforación, puede solo ser el tratamiento a dosis única del antibiótico. Y aquí es muy importante nada más lo encontré y me gustaría recalcarlo, que se puede tratar una apendicitis no perforada con un tratamiento, un manejo no quirúrgico, pero eso no va a depender de nosotros, va a ser del cirujano y que sea un cirujano experto y que vaya a tener y encontrar estos criterios, que sea mayor de 6 años, que el cuadro que sea menor a 48 horas, que haya un recuento de menor a 18,000 de los leucos, una PCR normal, que no haya un apendicolito en el estudio de imagen y que el diámetro del apéndice sea menor a 1.1 centímetros en el estudio de ultrasonido o TAC y que no haya una sospecha de perforación. Pero todo esto va a ser ya indicado por el cirujano pediatra. De las complicaciones, pues como en cualquier situación quirúrgica, puede haber infección de herida, abscesos intraabdominales, ilio, estreñimiento, obstrucción mecánica. Y en cuanto a tardías, pues bridas e incluso puede llegar a presentarse otra vez una apendicitis por el muñón que quedó que fue retirado del apéndice. En cuanto a otro tema, pues vamos a cambiar. Vamos a hablar de invaginación intestinal o intususcepción, que también se le conoce así. Aquí vamos a ver qué es una invaginación. Lo refiere como extensión en telescopio, porque va a ser cuando una parte del intestino se una hacia un segmento más distal, así como si estuviera cerrando un telescopio. El segmento proximal se lo va a conocer como intuseptum y el segmento más distal va a ser intususcipiens. Y aquí se cataloga como la emergencia abdominal más común en la primera infancia, abarcando hacia los niños menores de 2 años. Aquí, y la presentación más frecuente que vamos a tener va a ser la ileocólica. Puede ser cualquier área del intestino, pero es hasta el 90%
la unión del ilion con el colon, donde se va a presentar esta patología. Epidemiológicamente hablando, pues vemos que se trata de una situación que se presenta entre los 6 y 36 meses de vida, que es la causa más común de obstrucción intestinal en este grupo de edad y, como les comentaba también, es más frecuente en los menores de 2 años. Aproximadamente vamos a ver que el 10% de los casos puede ocurrir ya en pacientes de avanzada edad, a los 5 años. Incluso se han reportado casos de que hasta en niños de 10 años se ha presentado este padecimiento. Es como las patologías que vamos a estar viendo, más predominante en el sexo masculino, en 3 a 2 aproximadamente. Y en cuanto a su etiología, el 90 de los casos pues va a ser de origen idiopático. Va a ser, ahorita les voy a dar la teoría con la que se fundamenta, pero principalmente va evocada hacia la hipertrofia de las placas de Peyer y asociado a infecciones virales respiratorias o gastrointestinales que van a tener su pico en los periodos de otoño e invierno. Y entre otras situaciones que se ha relacionado, pues va a ser divertículo de Meckel o pólipos, tumores o fibrosis quística. Aquí la teoría que se propone es que las infecciones virales van a estar causando una estimulación del tejido linfático de este tracto intestinal, y lo que se ve es que causa principalmente hipertrofia de las placas de Peyer, pero en el ilion terminal, y este va a estar causando que se produzca una guía o un fácil acceso para que se tenga esta invaginación. Y todo esto pues va a llevar hacia la isquemia y necrosis de esta parte del intestino, lo que nos va a llevar hacia la presentación clínica, que hay una triada, pero pues se va a presentar en el menos del 25% de los casos, pero es importante recordarla que cuando tengamos un paciente con dolor abdominal que se vea tipo cólico, masa palpable y ese jalea de grosella, pues nos va a estar dando un diagnóstico para este padecimiento. ¿Qué más? Aquí es como se vería. Se ve un poco oscuro, es un poco más rojo brillante, y vamos a estar viendo que el paciente pues igual va a estar teniendo, como en el apendicitis, las extremidades inferiores flexionadas contra el abdomen, puede presentar náusea, vómito, que va a ir avanzando hacia un predominio de gastrointestinal a biliar, y vamos a estar viendo que el paciente va a tener periodos de disminución del dolor cada 15 a 30 minutos. En nuestra exploración física vamos a ver que lo típico y característico es encontrar la masa en forma de salchicha en el lado derecho del abdomen, y vamos a tener, dependiendo de la evolución que tenga el paciente, pues puede llegar a tener simplemente taquicardia o fiebre, o incluso datos de deshidratación y hipotensión. Y datos de deshidratación así a grandes rasgos, pues podemos ver que tiene una boca seca, llanto sin lágrimas, que el pañal no está mojado, ojeras o incluso disminución, hundimiento de la fontanela. ¿Qué más? Aquí, en cuanto a sus diagnósticos, por medio de estudios de imagen podemos ver que puede ser utilizada una radiografía para cuando sospeches del paciente, y lo que puedes ver simplemente es una masa o una distribución anormal de los gases. Aquí ya fue una radiografía con medio de contraste y se aprecia cómo está llenando el intestino grueso, pero aquí es también una intususcepción de solo el intestino grueso sobre sí mismo, y aquí es donde se aprecia el acúmulo, la introducción de sí mismo. En cuanto a los hallazgos del ultrasonido, pues podemos ver características como diana o rosquilla, como se aprecia aquí, y pues el TAC y la resonancia pues no se usan de forma rutinaria, solo pues puede ser como para confirmar el diagnóstico de forma secundaria. Con el ultrasonido puede llegar a ser suficiente, y con la clínica también. En cuanto a su manejo, vamos a tener que va a ser, primero que nada, pues estar con el ayuno, y pues vamos a poder colocar sondas nasogástricas y reposición intestinal de líquidos IV. El cirujano va a realizar un enema con aire o con contraste, y este va a ser para generar una presión que va a descomprimir el intestino. La presión que se sugiere utilizar va a ser de 80 a 120 milímetros de mercurio, y ya simplemente tiene que ser con
contrastes o productos que no sean irritantes porque en ocasiones puede haber perforaciones del intestino. En cuanto a su manejo quirúrgico, en algunas ocasiones hasta el 10%, si fue tratado con la primera opción que les comenté, va a llegar a requerir un tratamiento quirúrgico por su recidiva. Y aquí simplemente pues va a ser ya una descompresión por medio manual. Simplemente lo que se refería era que iban a utilizar pinzamiento y estar sacando la porción de intestino. ¿Qué más? Y pues este padecimiento pues va a tener igual, este procedimiento va a tener una recidiva de hasta 2 al 5%. Otro padecimiento que vamos a abordar ahorita pues va a ser vólvulos y que es lo mismo, malrotación intestinal. Aquí va a ser producido por un giro de intestino sobre sí mismo que va a estar causando una obstrucción intestinal. Durante el periodo embrionario, pues va a haber simplemente que inicia como un pequeño tubo que va recto, pero va a empezar a tener sus rotaciones. Llega un punto en el que si no se acomoda de forma correcta, va a estar produciendo algunas bandas que van a estar causando que a futuro se presente este padecimiento. Aquí vemos que dentro de su epidemiología, lo normal es que se presente de forma asintomática, pero cuando se presenta, pues van a ser principalmente en la infancia. Casi siempre lo refería como dentro de los primeros meses de vida. ¿Qué más? En cuanto a aquí ya. La presentación que principalmente va a tener es que al primer mes va a ser de un 30%. Antes del año ya lo refiere como un 58% y antes de los 5 años va a ser hasta el 75%. Y se documentaba que hasta el 62% se va a estar asociando a otras anomalías, como por ejemplo el 100% va a presentar una hernia diafragmática congénita, hasta el 90% va a presentar anomalías cardíacas congénitas y hasta un 45% va a presentar defectos en la pared del abdomen, ya sea como un onfalocele o una gastrosquisis, entre otros padecimientos que pudieran presentarse. Casi nunca llegaba solo este padecimiento. Y si llegara a presentarse solo, generalmente no iba a causar síntomas hasta más edad avanzada, adulta. Y en cuanto al cuadro clínico, pues vamos a ver que lo más característico pues va a ser los vómitos de contenido biliar en el recién nacido, que nos va a estar dando la pauta y la idea de que va a ser una obstrucción de intestino. Aquí va a tener un abdomen doloroso, ya se va a presentar en pacientes un poco mayores de 3 años, lo refería. Pueden tener también un abdomen excavado, hundido o una distensión abdominal en la parte superior donde es más frecuente que se presente el vólvulo. Ya depende si el estado está más avanzado, pueden tener datos de choque o retraso del crecimiento, bueno, es el dato de choque en agudos, o el retraso del crecimiento ERGE o saciedad temprana cuando ya tienen un poco más de edad. En cuanto a los paraclínicos, puedes solicitar radiografías de abdomen o simples o con contraste, y lo que es más característico encontrar pues va a ser una imagen en forma de C. Y cuando pides radiografías con contraste en los estudios de varitados, ya puedes ver incluso si está obstruido completamente o si no está obstruido completamente, como se ve aquí en sacacorchos, o acá la obstrucción. En la radiografía simple, pues puedes ver también que no hay gas distal y es la que también nos va a estar dando la idea de que está la obstrucción ahí, aparte de la distensión previa del intestino. En cuanto a su manejo, pues simplemente va a ser como nosotros, el médico quirúrgico va a hacer ya la reposición de líquidos, los planes IV, antibióticos previos a la cirugía y pues así a grandes rasgos lo que pueden hacer simplemente es hacer la rotación antihorario para poder generar ya la descompresión. Depende de la situación, el grado en el que se encuentre, pues pueden hacer otras eh, resecciones de intestino, depende de la porción que esté afectada. Y el último tema, vamos a ver estenosis hipertrófica del píloro, que pues esta simplemente va a ser una disminución de la luz intestinal por una
hipertrofia o hiperplasia de las capas musculares de la porción pilórica y que principalmente se va a presentar en menores de 2 meses. Este también es la principal causa de alcalosis metabólica en la edad pediátrica. Ahorita les voy a explicar por qué. En los factores de riesgo que podemos encontrar, pues va a ser que es un recién nacido, que lo refería que más que nada se encontraba en el primer mes de vida, llegando a ser desde las 2 semanas hasta las 8 de vida, y es más frecuente en hombres en una relación 4 a 5 a 1. También decía que el primigesto es quien se va a ver principalmente afectado y sí utilizó macrólidos en las primeras 2 semanas de vida. También si tenía antecedentes heredofamiliares, puede ser frecuente que se presente el padecimiento. En cuanto al cuadro clínico y la exploración física, pues vamos a ver a un paciente de la edad que les comentaba con vómito progresivo, que no va a ser biliar, que va a ser postprandial, va a ser profuso y en proyectil y raramente va a ser hemático. Estos pacientes le vas a dar el alimento y casi al instante va a estar regresando de una forma muy brusca el contenido gástrico. También vas a estar viendo que el niño pues va a estar ansioso, irritable y que va a estar queriendo comer. O sea, él tiene hambre, simplemente no puede saciar el estómago y se está regresando todo el contenido. No hay otro padecimiento de base ahí. Va a estar, si es muy avanzado el padecimiento, pues vamos a estar viendo que tiene una pérdida de peso, se presenta deshidratación y desnutrición. Y aquí lo característico es que puedas ver la oliva pilórica o el abdomen. Cuando palpes el abdomen puedes sentir una peristalsis gástrica que va de izquierda a derecha en el borde costal o en epigastrio. Puede también tener distensión abdominal y eso sería lo más característico que podríamos encontrar. En cuanto a las pruebas de gabinete, podemos solicitar ultrasonidos, un ultrasonido abdominal que nos va a estar dando una sensibilidad del 91 y una especificidad del 100%. Y aquí lo que vamos a ver, esta P representa el píloro, la E el estómago, y estamos viendo cómo está la hipertrofia de la musculatura. Un diámetro total del píloro que puede ser mayor de 15 a 18 milímetros o un espesor del músculo pilórico que va a ser de 3 a 4 milímetros y una longitud mayor que puede ser de más de 17 milímetros. También puede encontrarse imágenes de doble riel que es por el estrechamiento de la luz intestinal y otro estudio que podemos solicitar va a ser una serie de esófago gastrodenal que va a tener una sensibilidad y especificidad parecida al ultrasonido de 80 a 100 y 100% respectivamente, 98%, perdón, y el método invasivo este es un método invasivo, el otro pues simplemente podíamos utilizarlo sin malestar, pero aquí necesitamos utilizar pues la radiación y el contraste. Aquí vamos a estar viendo nada más cómo se produce el retraso del vaciamiento gástrico y también se puede ver la longitud del conducto. En cuanto a laboratorios, debemos pedir los electrolitos séricos porque, como les comentaba, va a estar causando alteraciones hidroelectrolíticas. Una hipocalemia es lo más frecuente y va a estar desencadenando el vómito por la pérdida de hidrogeniones, una alcalosis metabólica. Por eso es importante también pedir una gasometría arterial. Y refería que como complemento para ya pasar al paciente a quirófano, debíamos solicitar biometría hemática completa, tiempos de coagulación y una glucosa. Y aquí ya nada más el tratamiento quirúrgico, pues el gol estándar que se refería era la pilorotomía de Ramstedt y conforme ha avanzado el tiempo, pues se ha preferido que sea laparoscópico contra la abierta por la disminución de los problemas y complicaciones que puedan presentarse a futuro. Aquí ya nada más, por terminar, en cuanto a este padecimiento, pues la guía nos refiere que la vigilancia y seguimiento que deben tener estos pacientes es egresarlo cuando ya haya tolerado la ingesta de seno materno y darlo de alta con analgésicos por vía oral, como paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, de 5 a 6 días y posteriormente a como sea necesario. Se va a realizar un retiro de puntos a los 7 días y se va a tener que tener una cita de control a las 4 semanas para valorar el crecimiento
que haya tenido el paciente. Todo esto, pues ya vemos que son patologías que pueden desencadenar en situaciones muy graves que incluso pueden poner en riesgo la vida. Entonces es importante que sepan, nada más recordar que pues son cosas que podemos detectar simplemente con la clínica y que a la sospecha ya establecida que tengamos, referir al área de pediatría quirúrgica. No sé si tengan ahorita alguna duda o algo que quieran complementar. Excelente, excelente clase, muy bien. Nada más decirles que siempre a un peque con dolor abdominal, siempre déjenle la cita abierta porque puede ser que lo estén viendo en fase inicial de algún cuadro que puede evolucionar a complicarse, ¿verdad? Siempre cita abierta y en su nota, así tal cual, se dan datos de alarma y se deja cita, porque con los niños no tienen palabra de honor en esto del abdomen ni el dolor. Excelente, me encantó, lo felicito. Muchas gracias, doctor. Jóvenes, justo a tiempo. Sí. Si algo en particular nos hablamos. Me dio gusto saludarlos. En cualquier Esté momento bien. se termina la clase. Sí. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias. Oigan, una foto, tomen una foto. ¿Tienen a la mano? Ahí va una.